Una técnica muy de moda con los tiempos modernos es el cuestionario electrónico. Consiste en distribuir mediante correo electrónico un cuestionario para recabar las informaciones de uno o varios puestos para ser analizados. Esta técnica tiene la ventaja de que es rápida, es económico. Sin embargo, la precisión es inferior a la de los demás métodos. Algunas personas no entienden lo que se les está solicitando. A diferencia de la entrevista, por ejemplo, que el entrevistado tiene la posibilidad de preguntar, de aclarar lo que se le está requiriendo con una interrogante. También se puede utilizar para responder preguntas cerradas, es una opción, y en un tiempo determinado se puede recabar, si la persona está motivada para retornar el cuestionario, se puede recabar gran cantidad de información. Otro método es la bitácora de empleados. Este término lo que significa es un diario de las actividades que cada día el empleado realiza y se lleva a solicitud del analista de puestos. Puede durar uno o varios días y cuando se realiza de manera sistemática, la bitácora es confiable y puede ser a veces el único método posible para el análisis de un puesto. El análisis de las bitácoras puede ser lento y muy costoso también. Otro método es la observación participante. La observación participante significa que se recurre a la observación directa como método idóneo cuando la labor es manual y repetitiva. Podemos decidir hacer una combinación de dos o más métodos para la recolección de información y aprovechar las ventajas que ofrece cada una de ellas, porque de lo que se trata es de reconocer cuáles son las riquezas, las oportunidades que tiene un puesto para eliminar todo aquello que esté afectando negativamente al desempeño de ese puesto. Cuando se está haciendo la recolección de información para el análisis de puesto, se requiere una familiarización general con la organización y con el tipo de trabajo que se está realizando. Esa es la primera fase y es sumamente importante, porque si no estamos familiarizados con la organización y el trabajo que realiza, no podemos entonces definir cuáles son los puestos que ésta requiere para poder lograr, siempre recuerden, los propósitos de la organización. Toda actividad que se implementa en una empresa, y cuando estamos hablando de organización de la empresa, todo está orientado hacia qué es lo que quiere hacer la empresa, qué es lo que quiere alcanzar y cómo lo vamos a lograr. Entonces, en esta familiarización se debe hacer la preparación para el análisis de puesto, la identificación del puesto, el desarrollo del cuestionamiento y entonces se procede a la recolección de los datos. Una vez definidos los instrumentos que vamos a aplicar, entonces procedemos a la aplicación de la información sobre el análisis de puesto, a la aplicación de las descripciones del puesto, las especificaciones, los niveles de rendimiento y el enriquecimiento del sistema de información del Departamento de Recursos Humanos. La descripción de puestos es una declaración escrita, formal, explicativa de las responsabilidades, las condiciones de trabajo y otros elementos de un determinado puesto. El formato a implementar va a variar de una organización a otra. Ahora bien, en una misma organización, todos los puestos
deben estar descritos en el mismo formato. Hay unos elementos básicos a considerar en la descripción de puesto. Ellos son código que indica informaciones sobre el departamento y el puesto, la fecha, sumamente importante, porque la fecha va a dar cuenta de la última vez que ese puesto fue actualizado y va a permitirle a recursos humanos pues estar vigilante para determinar cuándo ese puesto va a necesitar una nueva actualización. Se debe definir una identificación de quién describió el puesto, un resumen del puesto y sus responsabilidades, qué es el puesto, por qué existe y para qué está ese puesto. Además, describir las condiciones de trabajo y las aprobaciones, el supervisor y el gerente de línea que ha participado y que ha aprobado ese puesto. Las especificaciones del puesto hacen énfasis en las demandas que la labor implica para la persona que realiza el puesto. Es un inventario de las características humanas que debe poseer el sujeto que va a desempeñar el puesto. Esto es sumamente importante, diferenciar entre lo que es una descripción y una especificación del puesto. Cuando estamos hablando de la descripción del puesto, como decíamos anteriormente, estamos definiendo todo lo que es, cómo y para qué existe ese puesto de trabajo. Ahora, cuando estamos hablando de especificaciones del puesto, nos referimos esencialmente a cómo debe ser la persona que va a desempeñar dicho puesto. Es un inventario de todas las características humanas, especiales, técnicas, que debe tener ese sujeto que va a desempeñar ese puesto, esa función en la organización. Hay unos requisitos o contenidos en las especificaciones de puesto. Sumamente importante la educación formal que debe tener la persona, el grado de experiencia, la capacitación especializada. Es decir, cuando hablamos de educación formal nos estamos refiriendo si la persona basta con que sea bachiller, si debe ser licenciado, si debe tener una maestría, en fin. La experiencia se refiere al número de años que la persona debe haber logrado en puestos similares anterior a ocupar este puesto. La capacitación es cuando ya además, por ejemplo, si es ingeniero químico, digamos, ¿qué capacitación especial requiere si necesita conocer, digamos, manejo de un software determinado? Experiencia, capacitación en manejo de personal, en fin, todas esas capacitaciones específicas, especiales, que requiere un puesto determinado. En la especificación también se habla de las condiciones físicas que debe tener la persona. Por ejemplo, una persona que va a desempeñar un puesto de ayudante de almacén, donde se tienen que cargar cajas y hacer fuerzas, no va a ser suficiente una persona con debilidades. Entonces, en las condiciones físicas se va a definir que esa persona va a tener ese tipo de trabajo y que por tanto requiere determinadas fortalezas. Hay unas demandas mentales que requieren los puestos. En el caso de posiciones que implican mucha presión psicológica, entonces la persona tiene inclusive, se requiere en determinados momentos certificaciones de su grado de tolerancia a grandes presiones psicológicas. Los aspectos lingüísticos, legales y culturales tienen que ver con el uso de qué idiomas
específicos se requieren, si tiene que manejar aspectos que tengan que ver con legalidad, por ejemplo, con el manejo a nivel internacional con lo que tiene que ver con el ITEBI, con lo que son las relaciones raciales entre un país y otro, y otros elementos culturales que varían, ¿verdad?, de un pueblo a otro pueblo, de una nación a otra nación. Todo eso debe estar definido en lo que son las especificaciones de puestos. Los niveles de desempeño constituyen parámetros para medir el grado en que se están logrando las metas para las cuales fue definida la labor. En otras palabras, los niveles de desempeño son como los estándares, son las aspiraciones a las que queremos llegar con el desempeño de una persona que ocupa un puesto. Hay un diagrama que nos sirve de orientación en un sistema de control sobre lo que es el desempeño real, los niveles de desempeño que adquiere la persona y la corrección de desviaciones. Esto, como la gráfica los muestra, hay un engranaje que debe funcionar de manera perfecta. El nivel de desempeño que tiene la persona, el nivel de desempeño, la que se espera de ella y la medida correctiva que se va tomando para lograr esa sincronización entre el desempeño real que tiene la persona y el nivel de aspiración que se tiene respecto al desempeño de la misma. Como hemos hablado anteriormente de puesto y de definición del nivel esperado de desempeño del puesto, vamos a conocer lo que es el perfil de un puesto. Es el último paso del proceso de análisis de puesto. Permite definir un perfil general de una ocupación y se procura objetivamente que su evaluación establezca el valor relativo de la ocupación a largo plazo. Cuando nosotros decimos cuál es el perfil de una persona, se refiere a una mirada que damos del ser humano que nos da como un retrato de lo que es esa persona. De igual manera, el perfil del puesto es, comparándolo con el ser humano, como esa fotografía nos permite definir de manera general lo que es el puesto y lo que se espera del mismo. En la actualidad se habla mucho de lo que son las competencias en el trabajo. No basta con que el ser humano sea un profesional de determinada área. Hoy día tenemos que demostrar cuáles son esas habilidades que podemos mostrar en cualquier momento, en cualquier circunstancia laboral. El tema de las competencias es manejado a nivel internacional. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, define la competencia como una capacidad efectiva de llevar a cabo con éxito una actividad laboral plenamente identificada. Por otra parte, la ISO 9001-2008, que es la norma internacional establecida por organizaciones de prestigio para dar cuenta de lo que es el establecimiento de un sistema de calidad que garantiza el trabajo que hace la organización. Esta norma establece en el punto 6.2, que es el punto de recursos humanos, en el punto 6.2.1 específicamente las generalidades, establece que el personal que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del producto debe ser competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas. Y en el punto 6.2.2 establece competencia, formación y toma de conciencia. La organización debe determinar la competencia necesaria para que el personal que realiza trabajos que afectan a la
conformidad con los requisitos del producto, pues se logren. Entonces, si entidades tan importantes a nivel mundial como es la OIT, como es la Organización de Estandarización de la Calidad, establecen las competencias, todas las organizaciones deben ocuparse de que los individuos que trabajan en ella puedan exhibir, no solamente en su empresa, sino en cualquier escenario, cuáles son esas competencias intrínsecas de cada persona en el puesto de trabajo que realiza. Hay algunas técnicas implementadas para la identificación de competencias. Está la entrevista, puede ser oral o puede ser escrita. A través de la entrevista usted puede identificar cuáles son esas competencias que la persona exhibe de manera espontánea, tanto en una conversación oral o a través de un cuestionario que usted pueda dirigir de forma escrita. Se puede analizar esas competencias que tiene la persona. También existe la técnica de ejercicios de bandeja a través de procedimientos administrativos que se proponen a la persona para que busque soluciones, soluciones de situaciones reales que se presentan en los procedimientos, en la administración de la empresa. El sujeto evaluado, al buscar soluciones, va a demostrar cuáles son las competencias que tiene. Otra forma, otra técnica es la de ejercicios grupales. Aquí, de manera colectiva, se establecen grupos de trabajo para que entre todos discutan cuáles son las posibles soluciones a las mismas problemáticas que se presentan al individuo de manera individual. Otra técnica son las presentaciones. Aquí los participantes presentan un tema que se le ha asignado previamente. Por ejemplo, un tema sobre manejo de personal. Ese tema se le asigna con prioridad y el individuo tiene la oportunidad de expresarse con relación a la temática específica. Búsqueda de hechos. El participante debe solucionar en este caso un problema planteado con una información que está incompleta, pero que él se le da el tiempo para que busque, investigue y entonces complete el hecho con esas informaciones recabadas. Existen también otras técnicas, estas son las más usadas, pero cuando se está hablando de solucionar problemas, se recurre a todas ellas y otras más que ustedes en su debido momento podrán conocer en su vida laboral. Las técnicas de rediseño de puesto también pueden responder al nivel de especialización del puesto. Por ejemplo, cuando hay bajo nivel de especialización, se puede optar por simplificar el puesto, repartiendo las tareas entre dos o más personas que ocupan ese mismo puesto. Bajo nivel de especialización puede provocar que la tarea se vuelva monótona y también provocar errores o abandono de la ocupación. Esto es muy común en economías avanzadas con alto nivel de educación. Cuando hay un alto nivel de especialización, los trabajos rutinarios muy especializados provocan desinterés. Se procura en este caso hacer más interesante el trabajo mediante la rotación de puestos, inclusión de nuevas tareas, enriquecimiento de puestos y los grupos autónomos de trabajo. La rotación de puestos es otra técnica
es una combinación de uno a otro puesto y permite de esta manera romper la monotonía y hacer competente de diversas formas. Cuando una persona está por mucho tiempo en una ocupación, realmente esa persona ya se sabe de manera muy fácil la tarea que hace cada día y esto no le genera ningún tipo de desafío. Entonces, es importante la rotación de puesto porque la persona cuando se enfrenta a una tarea nueva, diferente, pues ella misma va a mejorar su autoimagen, esto le va a proporcionar un crecimiento y va a resultar en un proceso muy valioso para la organización, porque el hecho de que tengo que aprender lo que estoy haciendo ya me anima, me despierta. Esta rotación, sin embargo, es importante considerarla cuando se han aplicado otra de las técnicas que anteriormente mencionamos, porque la rotación de puesto en sí misma no mejora el puesto, mejora a la persona en el desempeño. En adición a las técnicas anteriores, existen otras, como son la inclusión de nuevas tareas. Incluir nuevas tareas expande las funciones de especialización, elimina la monotonía y requiere en el ser humano mayores habilidades. Otra es el enriquecimiento del puesto, añadir nuevas fuentes de satisfacción laboral, incrementa los niveles de planeación y control y permite verificar que no se generen tensiones o desacuerdos. Esta es una técnica sumamente necesaria. Cuando estamos hablando de enriquecer el puesto, estamos refiriéndonos a agregar valor, a incluir otras acciones, otras actividades que le permitan al sujeto sentirse contento, sentirse cómodo, sentirse útil, pero al mismo tiempo estamos agregando tareas que van a permitir a la empresa crecer en el logro de sus propósitos. La técnica de grupos autónomos es una técnica moderna. La técnica de grupos autónomos son equipos autodirigidos. Está conformado de 3 a 15 colaboradores que comparten las tareas del grupo. Permite el intercambio, logro de objetivos, propias reglas, inclusive hasta decidir quién es agregado al grupo. Estos grupos autónomos de trabajo permiten una alta productividad y mejora la calidad de vida laboral. Cuando en una empresa se logran desarrollar grupos autónomos de trabajo, se ha llegado al punto máximo de enriquecimiento de puestos en una organización. El propósito de cualquier empresa es lograr personas identificadas, personas motivadas, personas que se comprometan por sí mismos a alcanzar y mejorar los proyectos que la empresa emprende. De manera que debe ser una aspiración. Hemos visto diferentes técnicas, diferentes métodos para enriquecer los puestos, pero la clave de todo proceso de desarrollo de puestos de trabajo es lograr individuos que se identifiquen, que asuman las descripciones de puesto más allá que un simple papel, como un reto, como una oportunidad de crecer dentro de la empresa, de crecer como individuo, de crecer como trabajador, al tiempo que me doy cuenta que estoy logrando, que estoy haciendo grande este negocio, que no solamente es del dueño,
sino es parte mía porque se constituye en mi medio de desarrollo y de sostenibilidad.